Buenos días, tardes o noches, en el horario que estés viendo este video. Mi nombre es Karen del Rocío Gómez Huerta, mi grupo es de 7 de la mañana a 8:55 de la mañana y estamos a 10 de noviembre del 2020. En este video vamos a ver sobre el tema del manual de microeconomía, capítulo 13, elecciones intertemporales. Empecemos. Las elecciones intertemporales se centra, como el nombre lo dice, en las elecciones del consumidor, en un marco dinámico de 2 periodos, hoy y mañana. Y esto revelará otra compensación que el consumidor puede tener que establecer entre el consumo presente, que sería el de hoy, y consumo futuro, que sería el día de mañana, ya que las decisiones del consumidor estarán condicionadas por sus restricciones presupuestarias, que necesariamente vinculan estos 2 periodos. En elecciones intertemporales se utilizan los siguientes componentes. Como dijimos anteriormente, existen 2 periodos, el día de hoy y el día de mañana, que aquí se les denomina de la siguiente manera: periodo 1, periodo 2. Otros factores serían ingreso, precio y consumo. Dependiendo del periodo, son denominados de la siguiente manera. Los ingresos para los 2 periodos son respectivamente I1 para hoy y 2 para mañana. Para el precio es P1 para el precio del bien de hoy y P2 para el precio del bien de mañana. Para el consumo es lo mismo, ya que C1 es para el consumo de hoy y C2 para el día de mañana. Nos menciona lo siguiente: si se consume todo en el primer periodo, consumo es igual a ingreso entre el precio del primer periodo. Pero si no se consume todo en sus ingresos durante el primer periodo, lo siguiente: precio 1 y consumo 1 es menor al ingreso del primer periodo. El ingreso del primer periodo menos precio 1 y consumo 1 nos da igual al ahorro del consumidor, que aquí está representado con la letra S. Y nos dice también, o en general, precio 1 y consumo 1 más el ahorro del consumidor da el ingreso del primer periodo. Ahora que el consumidor puede colocar los ahorros al sistema financiero, lo que genera intereses. Intereses está representado con la letra I, la tasa de intereses en la economía. Luego obtendrá el segundo periodo. Y ahí tenemos nuestra fórmula: ahorro de consumidor más el interés por el ahorro. Y nuevamente da igual a 1 más intereses por el ahorro. En el siguiente ejemplo dice lo siguiente: si se tienen 100 euros al 10% durante un año, obtiene 100 euros más 0.1, que es el 10%, por otra vez los 100 euros. Es igual a 100 más 10 es igual a 1.1 por 100 es igual a 110. Y si hacemos la operación en nuestras calculadoras, sí sale lo mismo. Por lo tanto, la restricción presupuestaria del segundo periodo es precio y consumo del segundo periodo es igual a ingreso del segundo periodo más 1 más la tasa de intereses, que es la I, y el ahorro del consumidor. Nos menciona que al aislar S en estas ecuaciones, ahí está la fórmula, que así dice: ahorro de consumidor es igual al ingreso del primer periodo menos precio y consumo del primer periodo igual al precio y consumo del segundo periodo menos al ingreso del segundo periodo dividido entre 1 más la tasa de interés. En el libro también nos menciona que a partir de la relación que hicimos sobre el ejemplo de los euros, podemos ver que en este equivalente para el consumo que tenga una suma M para mañana, o una suma X igual a mañana sobre 1 más la tasa de interés, porque al colocar X cantidad en el sistema financiero tendría exactamente la cantidad de M a su disposición de mañana, como dice en la ecuación de aquí. X cantidad es igual a disposición de mañana sobre 1 más la tasa de interés. Luego llamamos a X al valor presente de M, la cantidad equivalente hoy de A a M, que tendrá mañana. Luego, reformar la restricción presupuestaria de la gente que en términos de valor presente.
como lo podemos ver abajo, que dice lo siguiente: precio y consumo 1 del primer periodo más precio y consumo del segundo periodo sobre 1 más tasa de interés igual al ingreso del primer periodo más el ingreso del segundo periodo sobre 1 más la tasa de interés. Abajo de las fórmulas nos dice lo siguiente, que 1 es el valor presente del consumo futuro y otro es el valor presente del ingreso futuro. En el libro también menciona que esto nos da la restricción del presupuesto intertemporal del consumidor y le dice lo siguiente: sea la tasa de inflación espera por el consumidor para el segundo periodo. Sin pérdida de generalidad podemos normalizar los precios, como nos hace ver en las siguientes ecuaciones, que dice lo siguiente: precio del primer periodo igual a 1 y precio del segundo periodo es igual a más A. Aquí abajito también dice que podemos sustituirlos como aquí dice: A P2 menos P1 entre P1 y ya podemos sustituirlo. 1 más A menos 1 entre 1. También menciona que el precio relativo descontado en el periodo 1 del bien 2 en el término del bien 1 viene dado por A es igual a precio 2 entre 1 más tasa de interés sobre precio 1 del primer periodo. También podemos preguntar que el ingreso es igual al ingreso 1 del primer periodo más el ingreso del segundo periodo sobre 1 más tasa de interés. Ahora tenemos un ejemplo. En una inversión generada por un 10% y la tasa de inflación esperada es del 3%, la tasa de interés real es del 7%. Todas las líneas presupuestarias necesariamente deben pasar por. Este sería nuestro punto de intersección, como nos lo muestra aquí en la gráfica. Y como podemos ver también aquí, lo que es con consumo 2 y consumo 1 chocan. Esto y esto chocan también en el mismo punto. Esto y esto también chocan en el mismo punto. Todas esas líneas que están chocando son las líneas presupuestarias. En el siguiente subtema dice lo siguiente: óptimo del consumidor. La satisfacción del consumidor proviene de su consumo de los dos periodos. Entonces podemos formular el problema del consumidor de la manera habitual. En la siguiente página podemos ver unas fórmulas que dicen lo siguiente: maximización de la utilidad del consumo del primer periodo y el consumo del periodo 2. Que la fórmula sería así: sería consumo 1 más 1 A entre 1 más tasa de interés por el consumo 2 y da igual a los ingresos del consumo del consumidor. El libro también menciona lo siguiente: el óptimo se alcanzará en el punto de tangencia de la curva de indiferencia más alta posible del consumidor con su restricción presupuestaria. De la siguiente gráfica muestra una situación en la que el consumidor es el prestamista. En la imagen que se muestra es la gráfica de la que hablábamos. La línea que es de color morado es la línea del presupuesto y lo que es color naranja es lo que se debe, o sea, el adeudo. La línea pintada de amarillo es lo que es el ahorro, mientras que lo que es de color rosita es lo que se consumió en el periodo 2 y lo color cafecito es lo que se consumió en el periodo 1. En la siguiente imagen que les mostraré es la otra gráfica y que es prestamista óptimo. Como podemos ver, la línea morada es la línea de presupuesto. La línea que es de color naranja son los consumos del primer y el segundo periodo. La línea que tiene de color azul, agua, verdecito, es del ingreso del primer y segundo periodo. El punto que está de color rosita es el punto de intersección donde se unen todas las líneas. Y la que es de color verde más fuerte es la utilidad. Después dice lo siguiente: además, también podemos comenzar con la sustitución entre el consumo intertemporal del consumidor y caracterizar esta sustitución por el concepto de la tasa del descuento. Si
psicológico del consumidor. Aquí está representado como una O. La siguiente fórmula es la tasa marginal del consumo, que dice así. Tasa marginal del consumo C1 es igual a el consumo del primer periodo, mientras que C2 es el consumo del segundo periodo, que es igual a menos DC2 entre DC1 igual a utilidad entre consumos sobre utilidad entre consumo 2. Nos da igual a 1 más P. Y aquí mismo nos dice lo siguiente, para sacar P es igual a menos D consumo 2 entre D consumo 1 menos 1. El penúltimo y el siguiente subtema es el siguiente, estática comparativa o tasas de intereses y arbitraje de ahorro de consumo. Y dice lo siguiente, considere el efecto de un cambio en la tasa de intereses en el óptimo del consumidor. La variación tiene dos efectos. Las siguientes fórmulas. El precio relativo O es igual a 1 más A entre 1 más I se modifica. Acá abajito dice la riqueza del ingreso del consumidor igual a ingreso 1 más ingreso 2 entre 1 más I, que es tasa de intereses, se modifica. Tras modificarlo nos da lo siguiente, D sobre DI ingreso 1 más ingreso 2 entre 1 más I de tasa de interés es igual a menos ingreso 2 sobre 1 más tasa de interés por 2. Lo que sería decisivo es el efecto final. Sea el consumo del primer periodo es igual al consumo del primer periodo y esto que sería el ingreso. Al consumo óptimo del primer periodo se le dará el precio relativo de los bienes y las riquezas de la gente. Luego podemos descomponer el efecto de la variación de I en el consumo óptimo del primer periodo, lo cual se nos muestra en la siguiente imagen que vemos a continuación. O simétricamente sería esa fórmula simplificada. La siguiente figura es efecto ingreso, ahorro y deuda. Aquí nos muestra un periodo hasta el periodo del consumidor, lo que consuma hoy y el día de mañana. La línea remarcada es la tasa de interés. Entonces resume que el efecto del ingreso que tiene lugar a través de la tasa de interés y el ahorro. Dadas sus preferencias, el consumidor solo aceptará ahorrar si la tasa de interés es lo suficientemente alta, como lo muestra en la siguiente gráfica. En la gráfica nos muestran la tasa de interés, que es toda la curva, que está marcada con gris, y nos muestra que esta tasa de interés es alta. La línea que está marcada con color azul marino son los ahorros del consumidor, y la que está de color verde es el interés extra. Continuamos con el siguiente y último tema, efecto de la tasa de inflación. Dice lo siguiente, si se aumenta o iguala 1 más A entre 1 más tasa de interés, aumenta el consumo futuro y se vuelve relativamente más caro, lo que nos muestra la siguiente gráfica. En la gráfica marqué lo siguiente, la línea que está de color azul es la línea de presupuesto, mientras que la rosita es el aumento que tuvo. La línea marcada de morado son los ingresos que tuvo. Y abajo de la gráfica dice lo siguiente, del mismo modo, la disminución de la R hace que el ahorro sea menor atractivo. El consumo actual aumenta a expensas del ahorro y el consumo futuro. De mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.